¿Podrías creer que una persona que desde muy temprana edad fue sorda y ciega llegó a ser una de las mujeres más influyentes en Estados Unidos del siglo XX? Esta es la historia de Helen Keller. Helen nació en 1880 en Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos. Lamentablemente, cuando Helen tenía 19 meses de nacida, adquirió una enfermedad que fue catalogada en su época como congestión cerebroestomacal, que la dejó sorda y ciega. Hoy en día se cree que pudo tratarse de escarlatina, sarampión o meningitis. El hecho es que Helen tuvo una infancia sumamente complicada al no poder comunicarse, ataques de ira, la frustración que sentía era impresionante. Pasaba la mayor parte del tiempo con Martha Washington, la hija de la cocinera, quien era unos años mayor que ella. Se pensó que Helen nunca podría llegar a tener una educación formal, pero su madre, un día luego de leer el libro Notas de América de Charles Dickens, que contaba la historia de Laura Briefman, la primera mujer sorda ciega en tener una educación formal, le pidió a su marido llevar a Helen a Baltimore con el otorrinolaringólogo Julian Chisholm. Al llegar donde este médico, este les recomendó acudir donde el logópeda Alexander Graham Bell, famoso por haber patentado el teléfono y su trabajo en Washington con niños sordos. Graham Bell les recomendó ir al sur de Boston, al Instituto Perkins para ciegos, precisamente donde se educó Laura Briefman. Al llegar allí, el director del instituto le pidió a Anne Sullivan que se convirtiera en la tutora de Helen Keller. Allí nació una hermosa amistad. Fueron inseparables solo hasta la muerte de Anne Sullivan en 1936. Anne llegó a la casa de Helen en marzo de 1887. Al principio comenzó a enseñarle el deletreo de las palabras en su mano. No fue nada fácil. Helen se irritaba y entraba en cólera. Sin embargo, luego de un mes, Helen se dio cuenta de que los movimientos que su maestra hacía en la palma de la mano mientras hacía correr agua fresca sobre la otra mano simbolizaban la idea de agua. Al pasar los días, comenzó a formar frases y a deletrear palabras con el mismo método, tales como alfiler, almohada, sombrero, andar, levantarse. El siguiente desafío para Helen, luego de lograr un deletreo fluido, fue aprender a leer. Sullivan le proporcionaba pequeños cartones con letras en relieve, con los que formaba palabras y oraciones cortas. Habiendo aprendido a leer, recibió luego clases de aritmética, zoología y botánica. Helen dominó la lectura y la escritura, el método Braille. Estaba fascinada con la lectura. Por las noches, devoraba libros entre sábanas. Helen terminó su secundaria en la escuela de Cambridge y más adelante ingresó en Radcliffe College de Harvard, obteniendo una licenciatura, convirtiéndose en la primera mujer sordociega en lograr un título universitario. A lo largo de su vida, publicó múltiples artículos y más de una docena de libros que narraban su modo de ver la vida y sus experiencias, entre ellos Historia de mi vida, en 1903, y Luz en mi oscuridad, en 1927. Helen Keller ha sido reconocida como una gran oradora, escritora, filántropa, activista, que ha defendido causas como el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas con discapacidad. En 1964, por mandato del presidente Lyndon Johnson, le fue otorgada la Medalla Presidencial de la Libertad, y a partir de 1980, todos los 27 de julio, se conmemora el Día de Helen Keller. Esta es una historia más que nos dice que no hay límites, no hay barreras y todo es posible.